Bien, estamos en la segunda parte de las entrevistas. Con nosotros tenemos a Verónica Ordóñez, es diputada en el Parlamento de Cantabria por Podemos. Muy buenas. Hola. 3 años y pico, ¿cómo pasa el tiempo, no? Ya te digo. Bueno, ya te digo. Parece que ha sido ayer, pero a la vez una se siente mucho más mayor, Sí. Es como que, además, claro, con toda esta experiencia institucional nueva, de golpe y demás, es como si hubiesen pasado milenios, aunque es esa sensación de largo y corto toda la vez. Me acuerdo en el 2015, cuando iniciabais la campaña, que estuvisteis por aquí, Sí. y oye, ya ha pasado 3 años y medio, ya enseguida tenemos las siguientes elecciones. Oye, ¿cómo ves Cantabria? ¿Ha cambiado algo Cantabria? ¿Ha cambiado para mejor, para peor? Bueno, Cantabria no ha ido a peor porque era muy difícil que Cantabria fuese a peor después de la política de recorte salvaje que hizo el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Nacho Diego. Hicieron cosas tan imperdonables como lo que hicieron con Valdecilla. Vale, todos sabemos a lo que se dedicaron durante su época de gobierno. ¿Estamos mejor? Bueno, por lo menos hemos recuperado un poco lo que ellos habían roto, pero hemos perdido una oportunidad fundamental de mejorar las cosas, teniendo capacidad económica, en este caso, para poder haberlo llevado a cabo. Este gobierno ha priorizado económicamente y políticamente también cuestiones que no respondían directamente a las necesidades más latentes de una población que venía de unos años de crisis, de una situación de paro, de precariedad, de muchas familias viviendo con la pensión del abuelo y de la abuela, de una situación de drama personal y familiar bastante complicada. Sí que es cierto que el riesgo de pobreza y exclusión en Cantabria ha descendido, ahí se han destinado recursos desde el ICAS y demás, pero se ha podido la oportunidad, por ejemplo, de llevar adelante una ley de renta social básica que estaba dentro de ese acuerdo que hizo Miguel Ángel Revilla presidente, ¿no? Por el que nosotros hicimos a Miguel Ángel Revilla presidente. Es uno de los muchos incumplimientos importantes que ha realizado durante esta legislatura. O lo que ha pasado también en relación a la ley de vivienda. Hay muchos incumplimientos de este gobierno que no tienen ningún tipo de sentido. Primero, porque no es lo que Miguel Ángel Revilla anunciaba en su programa electoral y cuando iba a ser candidato a presidente de Cantabria. ¿Os sentís entonces defraudados después de esta legislatura? Creemos que no hemos conseguido todo aquello que se habían comprometido con nosotros a llevar adelante al hacer que fueran gobierno, pero sí que es cierto que también hemos conseguido muchas cosas importantes. O sea, Podemos ha conseguido una ley de realojo y retorno junto con los partidos de la oposición en el Parlamento, que da una seguridad. Ya no se va a sacar a nadie de su casa por un proceso urbanístico y se le va a dar un justiprecio que no le va a permitir ni comprarse una vivienda, ya no de las mismas condiciones ni en la misma ubicación, sino incluso fuera de su pueblo. Ahora, si pasa eso, vas a tener una casa en el mismo sitio con las mismas condiciones. De esa misma manera, a través de los presupuestos, a través de negociaciones, hemos ido consiguiendo pasitos. No hay que olvidar que somos 3 diputados y que además el hecho de que Juan Ramón Carrancio saliera de Ciudadanos y se convirtiera en un diputado tránsfuga que al final actúa bajo su propio criterio, facilitó, por lo menos durante los presupuestos del año pasado, al Gobierno la opción de no tener que negociar con nadie ni sacar políticas que ellos no querían sacar. ¿Y qué es lo que vimos cuando el Gobierno tuvo la posibilidad de no tener que tenernos en cuenta de manera directa? Pues que hubo un retroceso claro en todas esas medidas de avance que podían haber llevado a cabo. Por lo tanto, estamos mucho mejor que si hubiera gobernado el Partido Popular otra legislatura más, eso lo tenemos claro, pero estamos profundamente insatisfechos con los pasos que este Gobierno ha dado a cabo porque somos conscientes, y yo creo que toda la ciudadanía de Cantabria lo es, de que podían haber hecho mucho más, sin duda. A vosotros a veces, se os acusa cuando hablas con políticos de responsabilidad de gobierno en Cantabria, y dicen, no, es que claro, nos gustaría llegar a más acuerdos con Podemos Cantabria, pero es que son los que quieren subir los impuestos. Claro, es que si llegamos a acuerdos vamos a tener que subir impuestos, porque ellos nos ponen encima de la mesa y nosotros para Cantabria no queremos eso. Es decir, os utilizan un poco, ¿no? ¿Conoces el dicho ese de dicen que maté un perro y me llamaron a partir de ese día mataperros? Pues sí. Más o menos esto funciona. En mi pueblo es matagatos, pero es parecido. En el mío mataperros, sí. Pero bueno. Es un poco eso. Nosotros hicimos un planteamiento durante el primer presupuesto de la legislatura que para nosotros tenía sentido. Hace falta aumentar los ingresos de la comunidad para garantizar determinadas políticas públicas, por lo tanto, hay que subir. ¿A quién subimos? A las rentas más altas. O sea, a las rentas más altas que nos incluía a nosotros. Yo propuse que a mí misma
por mi salario en el Parlamento me afectaba directamente esta subida. No estábamos dispuestos a aceptar subidas en los tramos más bajos, pero entendíamos que la gente que ganaba pues sueldos que eran una minoría, no sé si llegaban ni siquiera, llegaban un 15% de los cántabros, mucho menos los que se iban a ver afectados, y además no era demasiada la subida, había que hacer el esfuerzo ahí. A partir de ahí, obviamente, para el segundo año ya no planteamos eso. Hay que buscar otras fórmulas distintas. En el Gobierno del Estado lo estamos demostrando. O sea, por supuesto que para las grandes fortunas hemos llegado a un acuerdo en relación a los presupuestos generales del Estado, diciendo, oye, los que pagan más tienen que contribuir más, el impuesto, por ejemplo, que se va a proponer a los patrimonios de más de 10 millones de euros, pero estamos diciendo, bueno... Y no ves, perdona que te interrumpa, sí. Es que si no, pues se me pasa. ¿Y no ves un peligro cuando se suben demasiado los impuestos a los que tienen el dinero, que puedan buscar otros sitios? ¿Dónde van a ir? ¿Pero a dónde van a ir? Esa es la falacia de siempre. Francia tiene para el impuesto de sociedades mucho más alto que España. Hay otros países en Europa que lo tienen mucho más alto y hay empresas españolas que se están yendo a esos países. Eso es una falacia que utiliza una determinada parte de la gran patronal, no hablo ni de lejos de las pymes, ni quiero hablar de todas las empresas, pero las multinacionales, las transnacionales, utilizan eso como contrapeso. No, mira, el salario mínimo interprofesional, aun con la subida que hemos acordado para 2019 con el Partido Socialista en el Estado, sigue siendo mucho más bajo de nuestros países vecinos. Los costes de producción siguen siendo más baratos y si hay un coste de producción que es más alto en España que en nuestros países vecinos y por eso estamos penalizados, es la cuestión del pago de la electricidad. Hombre, y eso es culpa directamente de los dos partidos que han estado en el gobierno alimentando a las eléctricas. Todo el mundo sabe que las grandes industrias, el problema que tienen en España es la tarifa eléctrica, en un país en el que el Partido Popular se permitió poner un impuesto al sol. O sea, es que la situación que tenemos de desventaja igual competitiva con otros países de nuestro entorno no es en ningún caso impositiva. Es sobre todo derivada de la electricidad y eso está en manos del gobierno poder cambiarlo. Los autónomos tienen ahora mismo un mosqueo del 1. Porque y una inseguridad. Claro, y nosotros estamos ¿Y no muy creéis enfadados. que eso, lo que pueda ocurrir con los nuevos presupuestos, de que si se va a subir a los autónomos, pueda originar negativamente una destrucción de empleo? Nosotros ya explicamos perfectamente, y está en ese acuerdo, hay el documento del acuerdo que hemos hecho para presupuestos generales del Estado con el Partido Socialista es público. Y ahí queda muy bien claro y muy bien reflejado cuál es la propuesta que nosotros hemos llegado con ellos. Es cierto que el Partido Socialista ha dicho públicamente que va a hacer algo que no es lo que dice dentro del acuerdo. Por lo tanto, eso no es lo que ha acordado con Podemos ni lo que nosotros vamos a defender en ningún caso. Nosotros estábamos hablando de reducción de tasas, sobre todo para aquellos que ingresen menos de 12.000 euros anuales. Eso es un buen acuerdo, entiendo, porque hay muchos y muchas autónomas que no llegan, desgraciadamente, por la situación todavía que sigue de crisis de los barrios y por cómo también están afectando todo este tema de los centros comerciales, en las periferias y demás, al consumo, al pequeño consumo dentro de las ciudades, a los que hay que ayudar de esa manera. Pero para nada lo último que ha dicho el Partido Socialista y también desde los líderes nacionales, Pablo Iglesias y demás compañeros y compañeras ya han salido diciendo que no, que eso que ha dicho el Partido Socialista no es lo acordado con nosotros. Por supuesto que tenemos que ir a un modelo en el que los autónomos paguen mucho menos, es que volvemos a lo mismo. Francia, que tiene un salario mínimo interprofesional más alto que nosotros, incluso también los autónomos tienen unas ventajas, o sea, pagan unas cuotas que son mínimas comparadas con España, y los beneficios que tiene un autónomo en España ya sabemos que son nulos. Entonces, es que los yo soy autónomos autónomo. Somos muy sanos, además siempre estamos sanos, ¿eh? Sí, nunca nos ponemos malos. Yo vengo de una familia de hosteleros. Mi abuela tenía un bar que después cogieron mis padres y que ahora lleva mi hermano. O sea, sé perfectamente lo que es ser autónomo. Y sé perfectamente lo injusto que es, por ejemplo, que el mes que tú estás de vacaciones tengas que seguir pagando una cuota cada año más alta, porque no estás generando actividad y no estás generando ingresos, ¿no? Claro, claro. Entre otras cosas. Sí, están muy bien esas medidas de durante los 6 primeros meses me pagas menos no sé qué, pero al llegar al 6.º mes, una empresa, sobre todo una pequeña empresa, no se consolida ni de lejos en 6 meses. No se soluciona con que me pagues 50 euros durante 6 meses y después me pagues 300 euros de cuota. No, vamos a hacerlo proporcional a los ingresos que tú generas, al volumen de actividad de tu negocio. Verónica, se lo pregunto a todos los políticos con responsabilidad, y tú lo tienes, estás en el Parlamento, tu granito de arena, pero tienes tu influencia. El turismo en Cantabria, ¿no crees que puede ocurrir como con la construcción, esa burbuja que hubo de inmobiliaria, puede haber una burbuja de turismo? Me explico. El turismo es muy importante en nuestra región, pero igual estamos dependiendo en demasía hacia este sector.
Sí, y a la vez no. Sí, porque lo estamos haciendo mal. O sea, claro que estamos dependiendo demasiado porque nos hemos centrado en un turismo de un sol y playa que por mucho que Revilla discuta con la gente de AEMET, con los meteorólogos, pues bueno, es el que es y nos puede salir un julio de lluvia en Escocia, como lo mismo que nos salió uno Escocia genial. tiene un tiempo claro, parecido al nuestro o peor y es ¿qué impresionante. hace Escocia que no hace Cantabria? Exacto. Ahí es donde yo quiero ir. Naturaleza, sí. Turismo de naturaleza. Sí. Que es turismo, nuestro mejor patrimonio, lo que mejor podemos ofrecer. Nuestro patrimonio, que es la naturaleza. Y nuestro patrimonio de verdad, nuestro patrimonio cultural. Sí, mira lo que nos está pasando en Suances. O sea, de repente descubrimos que puede haber ahí unos restos arqueológicos romanos de la leche y al ayuntamiento se le ocurre que quiere asfaltar y construir. Mira, hombre, vamos a ser un poco serios. Ese patrimonio, todo ese patrimonio que no estamos conservando y que nosotras llevamos peleándonos, creo que hemos sido uno de los partidos que más iniciativas en relación al patrimonio ha llevado al Parlamento, si no el que más durante esta legislatura. Hemos hablado de cosas como el cargadero de Bícido, como Chiloeches, bueno, todo ese patrimonio es riqueza y eso es lo que los distintos gobiernos de Cantabria, porque no solamente el de Miguel Ángel Revilla, ninguno han entendido. Se protege mucho todo lo que es el arte rupestre y genial, hay que invertir ahí, pero hay otras partes del patrimonio de Cantabria que son fundamentales, no solamente para generar un turismo distinto, que además sea durante todo el año, que además no tenga que ver con una hostelería, que ya sabemos lo que pasa en relación a la precariedad, en relación a la parcialidad, a los contratos basura y a los sueldos de miseria, sino que además te va a permitir acordarte o construir sociedad, en el sentido de que cuanto más visible tengamos lo que hemos sido, más orgullosos y orgullosas vamos a sentirnos de nuestra tierra y más vamos a trabajar por cuidarla y por protegerla. Entonces se está errando en la política turística. Yo sí que creo que hay que potenciar el turismo y el tercer sector, pero de una manera absolutamente distinta, como lo han venido haciendo los distintos gobiernos de Cantabria. Industria. La pasiega. Podemos estar hablando aquí de industria, de la pasiega, del AVE sí, AVE no, porque además yo también noto un poco que cuando no salen las cosas se le echan la culpa o al Partido Popular o a Podemos, o al Partido Popular. Es bueno, que los distintos... Y cuando salen, a pesar de vosotros. El problema de esta comunidad autónoma no es quien ponga reparos o no ponga reparos, es que la mitad, por ser comedida, de los proyectos que han anunciado los distintos gobiernos de Cantabria han sido mentira. Es que vivimos en un continuo relato por parte de los políticos de esta comunidad con grandes pelotazos. Cuando no es la mina de Riocín, es el polígono de la Pasiega que va a conseguir no sé qué, o de repente nos van a venir ferries de ingleses forrados que se van a dejar todo el dinero de su jubilación en nuestra comunidad autónoma. O sea, son planes realmente que no llegan a ningún lado, cuando sabemos que el sustrato de esta tierra, al final, y de este país, son los autónomos, son las pequeñas empresas, el sector rural. Mira cómo tenemos al sector ganadero, mira cómo está nuestro sector pesquero. Nos quedamos vacíos en los pueblos, ¿eh? Eso es. ¿Por qué vamos a seguir intentando traer industria de la pesada, de la que cada vez no existe, cuando tenemos además el CTC, que los diputados y diputadas del Parlamento, portavoces, hemos estado viendo la semana pasada y viendo lo buenos que somos tecnológicamente, hablando en empresas punteras en tecnología? ¿Por qué seguimos hablando de mina? ¿Y por qué no empezamos a potenciar realmente a esas empresas que hacen I+D+I al sector primario? ¿Sabes una cosa que nos duele mucho nos duele mucho a todos los cántabros y a los autónomos, por supuesto que también? Impuestos, impuestos, impuestos. Viene una empresa, subvención. 5 años, se ha cerrado. ¿Dónde está esta empresa? Se han llevado no sé cuántos millones de euros. Tiene que haber un responsable. Ah, amigo. Tiene que haber un responsable a los empresarios, claro, a la pequeña empresa, al comercio, a los autónomos. Le cuesta mucho mantener su negocio. Y va pagando impuestos y llega el momento de que dice, pero bueno, ¿dónde está esta empresa que iba a generar no sé cuántos puestos de trabajo? Se le ha dado no sé cuántos millones de euros, ya ha desaparecido. Bueno, ¿esto qué es lo que ocurre aquí? Vivimos eso, que esa es una realidad muy, muy seria y lo hemos visto, por ejemplo, con Néstor Martín y lo hemos visto con otro montón de empresas que reciben subvenciones y de repente se les agota y quiero volver a cerrar y vuelve a darme dinero porque vuelvo a cerrar. Hombre, yo creo que es que... tenemos una situación tan mala en relación a que no tenemos un proyecto de futuro para esta tierra. El plan industrial que presentó el gobierno, ese plan para Cantabria, bueno, que es que cuanto menos te hacía risa, porque lo podía haber escrito tranquilamente un chaval de bachillerato haciendo un trabajo para el colegio, sin querer, o sea, llevándolo un poco al absurdo, ¿no? Pero, hombre, necesitamos un trabajo serio, un trabajo de consenso y de repensar en las líneas en las que va a trabajar esta comunidad autónoma durante los próximos 12, 18 años. Y lo tenemos que hacer con un consenso mínimo para que no llegue el siguiente gobierno, que sea de otra tendencia ideológica completamente distinta, y destroce lo hecho y vuelva a intentar proyectos que vuelven a ser fallidos.
Entonces, claro, cuando las empresas fuertes que sí que saben negociar, que sí que saben lo que quieren y que sí que están preparados para dirigir su empresa hacia la consecución de beneficios, ven que tú no tienes ningún otro sitio por donde salir que intentar consolidar lo que ya está, aprietan. Pero eso es una responsabilidad absoluta del gobierno. El gobierno está perdiendo y ha perdido la capacidad en las mesas de negociación que se organizaron en torno al cambio de modelo productivo, de llegar a acuerdos y a consensos importantes sobre cómo tiene que ir Cantabria. Y por desgracia, seguimos dependiendo en número de trabajadores de pocas empresas muy grandes, que la mayor parte de ellas tienen problemas y que, bueno, pues que al final, para seguir aguantando otros pocos años, necesitan dinero del gobierno, pero después de esos años, ¿qué vamos a volver a hacer? ¿Volverlas a enchufar? ¿O vamos a empezar a pensar realmente en serio cuando esas empresas ya no puedan ir hacia ningún lado más o cuando vuelvan a entrar en un momento de crisis, qué vamos a hacer con esos y esas trabajadoras? ¿Y hacia qué sectores las vamos a ir reconduciendo? Porque la situación de subvención continua es absolutamente insostenible para las arcas públicas. Bien, 9:06 de la noche, tenemos tertulia, todavía tenemos una entrevista que hacer. Pues muchísimas gracias, Verónica. Nada, encantada. Y hazme caso, apoyar un poco a los autónomos, que lo necesitamos. No, hombre, si en eso estamos, ya te digo que yo vengo de familia de autónomos y sé perfectamente lo que es, lo que se suda, y además en un bar de barrio... A mí, ¿qué más me preocupa? Es la clase trabajadora, los autónomos, la pequeña y mediana empresa, el comercio, es fundamentalmente los que más me preocupan. Los que sudan y los que madrugan. Claro que sí, y nunca nos ponemos malos encima, con el catarro que yo tengo ahora. Nos vamos a otra entrevista, Verónica se queda a la tertulia y venga, que llegamos muy tarde.